Dios le habla en el capítulo 35 del libro de Génesis y le dice: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar. Betel era un lugar donde Dios se le viera presentado a Jacob en un momento de angustia, en un momento donde Jacob se sentía desauxiliado, en un momento donde Jacob se sentía perseguido, en un momento donde Jacob se sentía solo. Se le aparece Dios en aquel lugar por la sencilla razón de que Jacob y su hermano Esaú hubieran hecho un negocio anteriormente y Jacob hubiera negociado la primogenitura con su hermano Esaú. Su hermano le vende la primogenitura a Jacob. Luego de aquello, su padre, estando viejo, ya prácticamente a punto de morir, estaba ciego. Todos conocemos la historia. El padre bendijo a Jacob, pero el padre no estaba supuesto terrenalmente a bendecir a Jacob, sino a bendecir a Esaú. ¿Por qué razón? Porque Esaú era el primogénito. Entonces, a través de esto, Jacob obedece a su madre por la sencilla razón de que su madre le dice: ve y vístete como tu hermano. La madre de Jacob hubiera tenido una experiencia con Dios en el principio del nacimiento de ellos, y era que se le hubiera revelado y hubiera tenido una experiencia espiritual donde le decían que ella tenía dos grandes naciones en su vientre y que el mayor serviría al menor. Era una experiencia que su madre hubiera tenido a solas mientras ellos estaban en el vientre. Dice la Biblia que ellos luchaban adentro del vientre de su madre para salir. Luego de esto, su madre sabe todo lo que está pasando y escucha cuando el padre manda a Esaú a buscar un cabrito y hacerle un guiso para luego así bendecirle. Pero cuando la madre escucha esto, se acordó de la palabra que le hubieran dado y mandó al menor, en ese caso Jacob, para que se vistiera como su hermano y fuese y engañase a su padre. Hay mucha gente que considera a Jacob prácticamente como un mentiroso, un engañador. Pero simplemente Jacob lo que hizo fue actuar en obediencia. ¿Por qué actuar en obediencia? Porque Jacob no quería hacer lo que su madre le estaba mandando a hacer, sino que él le dijo: ¿cómo yo voy a hacer esto para que caiga una maldición sobre mi vida? Y la madre le dice: no, obedece a tu madre, y si va a caer alguna maldición sobre ti, que caiga sobre mí. El punto es que Jacob obedece a su madre y hace todo lo que su madre le manda hacer. El padre se equivoca y bendice a Jacob. Pero había algo muy importante, y era que su hermano Esaú se hubiera dado cuenta de lo que Jacob hubiera hecho y se le levantó un celo y quería matarle. En el momento que el hermano quiere matarle, él sale corriendo. En ese momento que él sale corriendo, me imagino que Jacob estaba desesperado, estaba desauxiliado, no tenía nadie, no hallaba a quién acudir, no hallaba a quién clamar, sino que el tipo estaba caminando por el desierto vuelto loco sin tener alguna idea de quién podía socorrerle. En aquel momento de desesperación, Jacob tiene una experiencia con Dios. Y me llama la atención que cuando él tiene la experiencia con Dios, todos lo han escuchado, incluso hasta un coro hay, donde se le presenta un ángel y él empieza a luchar con el ángel y le dice: hasta que tú no me bendigas, tú no te vas. Y en ese momento Jacob fue bendecido. Pero a través de eso siguió pasando el tiempo, y para hacerle más corta la historia, llegó un momento donde Jacob ya prácticamente estaba independiente, donde Dios lo hubiera librado de la mano de sus enemigos, que prácticamente era su hermano, que era quien andaba buscando para matarle. Jacob se casa, tiene hijos y todo iba muy bien, todo iba bien bello. Pero ¿qué pasa? Llega un momento donde Jacob prácticamente se encuentra con su familia, se encuentra con sus hijos y pasa algo. Yo quiero titular este mensaje: la importancia de nuestro altar personal.
Hay un punto muy importante en la historia. La primera vez que Dios se le revela a Jacob, se le revela en un momento difícil de su vida. No se le revela cuando Jacob estaba bien con su familia, estaba cocinando, estaba tranquilo en su casa, no. Se le presenta en el momento que Jacob se sentía desauxiliado, en el momento que Jacob se sentía que no tenía apoyo de nadie. ¿Por qué razón? Porque Dios es específico apareciendo en el momento que tú piensas que ya todo está destruido. En el momento que tú piensas que todo se te cayó encima, en el momento que tú piensas que todo está perdido, en ese momento es donde Dios aparece. ¿Qué pasa? Jacob hubiera tenido esa experiencia con Dios. Yo me imagino que Jacob seguía adorando a Dios, pero ¿qué pasa? Dentro de sus hijos, dentro de su generación había algo, y era que los hijos empezaron a adorar a dioses ajenos y tenían dioses que no eran Jehová de los ejércitos, sino que empezaron a ser idólatras. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en la vida de Jacob muy difícil. Por eso le leí el verso 30 del capítulo 34, donde Jacob le dice a sus hijos que eran Simeón y Leví: me habéis haber turbado con hacerme abominables a los moradores de esta tierra, al cananeo y al fereceo, por la sencilla razón de que los hijos de Jacob hubieran matado prácticamente a todo un pueblo y hubieran tomado a los niños y se lo hubieran llevado con ellos. Pero no solamente ellos lo hicieron porque ellos querían hacerlo, sino que una hija que Jacob tuvo con Lea, que fue su primera esposa, fue violada. Fue violada. Y como ella fue violada, sus hijos engañaron a Jacob y engañaron al pueblo para que se circuncidaran. ¿Por qué razón? Porque esta persona que cometió este acto, porque se enamoró de una de las hijas de Jacob, primero la tuvo a la fuerza, y después que la tuvo a la fuerza, entonces habló con su padre para que hablaran con Jacob, para que él pueda tenerla a ella como esposa. Entonces ahí ellos aprovecharon y dijeron: está bien, no hay problema. De la única forma que nosotros podemos intercambiar y darte prácticamente a nuestras mujeres como esposas, y ustedes dándola de usted y a nosotros, es si ustedes se circuncidan. Cuando ellos lo hicieron, estaban débiles. Los hijos de Jacob aprovecharon y mataron a todo el mundo. Cuando mataron a todo el mundo, entonces Jacob en ese momento se encontró turbado. ¿Por qué Jacob se encontró turbado? Porque Jacob en ese momento tenía problemas. Sabía que todo tiene una consecuencia y sabía que después de aquí iba a haber una persecución. Por eso es que cuando él se encuentra turbado, en el verso 30 del capítulo 34, Dios se le revela en el capítulo 35 y le dice: levántate, sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar a Dios, al Dios que te apareció cuando tú huías de tu hermano Esaú. ¿Tú sabes por qué? Porque hay personas que Dios las saca de momentos difíciles en algunos momentos de su vida y se olvidan de donde Dios las sacó cuando todo está bonito y cuando todo está tranquilo. Y lo que le hubiera pasado a Jacob era que quizás Jacob no le hubiera exigido a su descendencia de que ellos no podían adorar a dioses ajenos, sino que tenían que adorar a Jehová, Dios de los ejércitos. Por eso es que cuando Dios se le revela, le dice: levanta un altar en Betel al Dios que se te apareció cuando tú huías de tu hermano. En pocas palabras, el único que te salió al encuentro y tuvo misericordia de ti cuando todos te dieron la espalda fui yo. Al único que tú tienes que adorar y glorificar soy yo. El problema de muchos de nosotros es cuando estamos pasando momentos difíciles y Dios nos da la mano y nos limpia y nos encontramos bien y nos encontramos bien elegantes, nos encontramos bonitos y todo está tranquilo, nos da familia, nos da casa, nos da carro y nos da todo. Nos olvidamos de Dios y nos olvidamos del altar. Hasta que llega un momento de aflicción nuevamente, como le llegó a Jacob. Porque Jacob se encontraba preocupado, pero Dios es tan bueno que le salió al encuentro y le dijo: acuérdate del Dios que te salió al encuentro cuando tú huías de tu hermano.
¿Sabe por qué? Porque el altar no estaba preparado. Y Dios tuvo que decirle: levanta un altar. Y es muy importante levantar un altar a Dios. ¿Por qué es muy importante levantar un altar a Dios? El altar se utilizaba en el Antiguo Testamento para hacer sacrificio, para invocar el nombre de Dios, para protección, para invocar la presencia de Dios. El altar era muy importante en aquellos tiempos y todavía en estos tiempos el altar sigue muy importante. La única diferencia es que en aquellos tiempos se hacía altar físicamente para que Dios descendiera, pero ahora nosotros podemos hacer altar personalmente. Y la sencilla razón por la cual pasamos por difíciles situaciones en nuestra vida es porque el altar que nosotros tenemos está destruido. ¿Por qué el altar está destruido? Porque dejamos de adorar, dejamos de buscar a Dios, dejamos de hacer lo que a Dios le agrada. Y cuando el altar personal está destruido, todas las cosas malas empiezan a pasar. El altar personal con Dios o el altar espiritual es el lugar donde el hombre y Dios se juntan, es el lugar donde el hombre y Dios tienen un encuentro. En el Antiguo Testamento los hombres y mujeres corrían al altar cuando se sentían perseguidos, cuando se sentían solos, cuando sentían la persecución. Iban y corrían al altar por la sencilla razón de que el altar simplemente representa seguridad. El altar representa sanidad. El altar representa bendición. El altar representa prosperidad. Mi alma adora a Dios, porque tu altar personal lo único que hace es ajuntarte con Dios. Mi alma adora a Jesús de Nazaret. Y muchas veces el altar de nosotros está destruido y no sabemos cómo restaurar el altar. Es simple y sencillo. De la única forma que podemos restaurar nuestro altar es poniéndole leña. ¿Y cómo podemos ponerle leña a nuestro altar? A través de la adoración, a través de la alabanza, a través de la obediencia, a través del sacrificio que es el ayuno. Porque si no hay leña, no hay fuego. Y de la única forma que puede descender el fuego es a través de tu adoración. Porque a través de tu adoración le pone leñas al altar. Y me llama la atención que Jacob se encontraba en un momento difícil y Dios se le reveló. Y cuando Dios se le revela a Jacob, Jacob le llega a memoria al Dios que se acordó de él en el momento difícil de él. Y le dice a sus hijos: es tiempo de que ustedes boten los dioses ajenos. Es tiempo de que se pongan una nueva ropa y vamos a Betel a levantarle un altar al Dios que se acordó de mí en el momento que yo estaba solo. Mi alma adora a Jesús de Nazaret. Yo sé que quizás tú no estés pasando por la situación que Jacob estuvo pasando. Yo sé que quizás tú no estés pasando por el momento que Jacob estuvo pasando. Seguramente te pasó algo diferente a lo que le pasó a Jacob. Pero simplemente quiero decirte que la razón por la cual estás teniendo esa tentación y esa prueba, que piensa que ya todo está perdido, que piensa que ya todo está destruido, es porque descuidaste tu altar espiritual. Tú tienes que volver a restaurar tu altar espiritual para que puedas volver a tener una experiencia con Dios, para que puedas volver a tener una comunicación con Dios, para que puedas volver a tener una intimidad con Dios. El altar representa unión del hombre con Dios. Y si tu altar no está de una forma como debe de estar, nunca va a haber presencia de Dios. Cuando el altar está destruido en un hogar, solamente pasan cosas malas. ¿Sabe por qué? Porque no hay presencia de Dios. El altar se utiliza para invocar el nombre que es sobre todo nombre, para invocar la presencia de Dios. Y simplemente cuando el altar está destruido en tu casa, no hay presencia de Dios. Y por cuanto no hay presencia de Dios, empiezan los problemas
en el matrimonio, empiezan a llegar las enfermedades a la casa, empiezan a desaparecer la finanza, empieza Satanás a perseguirte, empieza a correr porque no encuentras qué hacer, te encuentras desauxiliado, te encuentras desprotegido porque la presencia de Dios no está contigo. Qué importante es el altar en nuestra vida. Qué importante es mantener el altar de Dios encendido en tu hogar. Y cuando hablo del altar, no estoy hablando del altar que se usaba en el Viejo Testamento, que era que ponían piedra, ponían leña, prendían fuego y presentaban el sacrificio. Estoy hablando del altar espiritual. Estoy hablando de la comunicación entre tú y Dios. Cuando tú llegas a tu casa, cuando tú trancas tu habitación, ¿qué sacrificio tú le presentas a Dios? ¿Qué adoración tú le presentas a Dios? ¿Cómo tú provocas que la presencia de Dios llegue a tu casa? Si el altar está destruido, no hay protección para tus hijos. Si el altar está destruido, no hay bendición para tu casa. ¿Cómo podemos edificar el altar? Naturalmente, con leña y fuego. Espiritualmente, con alabanza, adoración y con tu ofrenda. Entregándote por completo a Dios y morir al yo. Porque donde no hay leña, no puede haber fuego. Algo muy importante, y es que en el Antiguo Testamento, los hombres de Dios levantaban altar hacia Dios por agradecimiento o para provocar una manifestación del cielo. Como podemos ver el caso de Noé, que edificó un altar a Dios en agradecimiento porque él y su casa fueron salvos del diluvio. Como también podemos ver un Elías donde edificó un altar a Jehová para provocar que el fuego cayera desde el cielo. Pero en el Nuevo Testamento podemos ver cómo nos mandan a edificar altar a Dios para ofrecer sacrificio. Pero no sacrificio de animales, no sacrificio de cabrito, por la sencilla razón de que ya Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Yo quiero que ustedes vayan al libro de Hebreos 13:15. Santo Dios. Hebreos 13:15. Dice: así que por medio de él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio ¿de qué? Es decir, el fruto de nuestro labio, dando gracia a su nombre. Lo voy a leer nuevamente. Así que por medio de él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. Para poder edificar nuestro altar, lo primero que tenemos que hacer es alabar a Dios. Porque cada vez que alaba, simplemente está nuevamente poniéndole leña al altar. Y cuando empiezas a ponerle leña al altar, eso es una señal de que tú vas a provocar el fuego de Dios. Yo quiero que vayamos a Romanos 12:1.
Dice: por tanto os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Dice: por tanto os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que presente vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando está hablando de sacrificio vivo, está hablando del ayuno. Cada vez que ayuna, le pone leñas a tu altar. Alabanza, adoración y ayuno. Cuando empiezas a glorificar a Dios y empiezas a ayunar, las cosas empiezan a cambiar en tu vida. Las cosas empiezan a verse diferente. Las cosas empiezan a caminar conforme al propósito de Dios. Por la sencilla razón de que Dios no puede violar su propio principio. Y la Biblia dice que donde hay dos o tres en su nombre, allí está Él. Pero no dice que solamente donde hay dos o tres, está hablando de donde hay dos o tres en su nombre. Y cuando habla de en su nombre, está hablando de adoración y de alabanza. Yo sé que es bien bonito brincar, saltar. Es bien bonito hablar en lengua. Pero es muy importante mantener nuestro altar encendido. Porque las lenguas son regalos de Dios. La presencia de Dios es bonita, pero si nuestro altar no está restaurado, de nada no vale. ¿Sabe por qué? Porque todo empieza a irte mal en la vida. Y te pregunta: ¿por qué me está yendo mal? Te pregunta: ¿por qué mi hija está enferma? Te pregunta: ¿por qué estoy teniendo complicaciones en mi vida? Te pregunta: ¿por qué me botaron del trabajo? Te pregunta: ¿por qué me está yendo de esta forma? ¿Por qué tanta prueba? ¿Por qué tanta batalla? Dios mío, siento que camino, pero no avanzo. Siento que todos los días estoy para atrás y para atrás. Tienes que revisar cómo está tu altar delante de Dios. ¿Dónde está la presencia de Dios? Porque hay veces que duramos semanas sin hablar con Dios. Porque a veces duramos semanas sin leer la palabra de Dios. Y solamente nos pasan problemas y solamente nos enfocamos en el trabajo. Tengo que producir dinero, pero se te olvida que Dios dice: buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Es decir, edificar tu altar espiritual y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Porque de la única forma que puedes buscar el reino de Dios y su justicia es a través de la oración. Y cuando tú empiezas a orar, empiezas a intimidar con Dios. Y cuando tú empiezas a intimidar con Dios, simplemente estás restaurando tu altar, porque estás teniendo un encuentro con el Padre. En el Antiguo Testamento la gente corría al templo, iba al altar para buscar presencia de Dios. Pero hoy en día, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, podemos provocar la presencia de Dios en cualquier momento y en cualquier lugar.
Pero tenemos que ser íntimos con el Padre. Alma mía, adora a Dios. ¿Tú sabes por qué Jesús no cogía lucha para orar por un milagro? Ni cogía lucha para decirle a una persona, levántate y anda, o tu fe te ha sanado. Porque Jesús siempre mantenía su altar encendido con el Padre. Porque Jesús mantenía una comunicación con Dios en todo tiempo y en todo momento. Es por eso que la llama siempre estaba prendida y siempre estaba en fuego. Por eso Él nunca tuvo algún problema para decirle a alguien, levántate, anda, sé sano, recibe la vista. Porque su altar con el Padre todo el tiempo estaba encendido. Porque en la madrugada Jesús oraba intensamente. Alma mía, adora a Dios. Y cuando tú oras intensamente y tu altar está restaurado y siempre está prendido en llama, todo se te hace fácil. ¿Tú sabes por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Es por eso que la solución de tu problema no está en el vecino, no está en tu hermano, no está en tu jefe, no está en el pastor. La solución de tu problema está en Dios. ¿Le estoy hablando a alguien? A veces nos pasan cosas en nuestra vida y nos preguntamos por qué no pasan, y es que nosotros mismos provocamos que pasen. Por la sencilla razón de que nos descuidamos de Dios. Y cuando te descuidas de Dios y hace lo que no le agrada a Dios, y tu altar está destruido, simplemente está haciendo algo, y es alejando la presencia de Dios de tu vida. Y cuando aleja la presencia de Dios de tu vida, te convierte en un hombre y una mujer sin dirección. Te convierte en un hombre y una mujer que no sabe para dónde está caminando, porque dice que anda sin Cristo, porque descuidaste la presencia de Dios. Y si anda caminando sin Cristo, está caminando y no sabe para dónde está caminando, porque de la única forma que podemos caminar hacia el reino de los cielos es siguiendo a Cristo, porque dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Y si anda caminando sin Cristo, anda caminando fuera del camino. Dios siempre estará allí, la presencia de Dios siempre estará allí, la misericordia de Dios siempre estará allí, porque el altar está prendido y la intimidad con Dios es notable. Tu problema no depende de Dios, depende de ti. Porque Dios te dio el libre albedrío. La Biblia dice: buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero también dice: clama a mí, yo te responderé. O sea que hay promesas de parte de Dios, pero antes de cumplirse una de esas promesas, primero tiene que hacer algo. Primero tiene que hacer algo. Ninguna de las promesas llegan solamente por llegar.